La urna móvil de Dibujando tu Voto salió a la calle a preguntar qué le pediría al próximo gobierno de Honduras. Seguridad, empleo, educación, menos corrupción, mejor economía y salud fueron las principales necesidades en las cuales coincidieron cientos de hondureños. Con la ayuda de Alan McDonald pudimos dibujar tu voto. Recuerda que tu voto cuenta este 26 de noviembre. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Entramos a la recta final del proceso electoral Honduras 2017 y hoy abordaremos el tema político, cómo se proyecta el Partido Liberal de cara a las elecciones del 26 de noviembre, hasta dónde se ha avanzado y en qué fundamenta su propuesta de gobierno el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Ingeniero, feliz noche. Bienvenido al banquillo. ¿Qué tal está? Buenas noches, Chendo, un gusto, un poco afectado del resfrío y las cuerdas vocales, obviamente este ajetreo que se da en la campaña al final, pero con mucho optimismo, con mucho ánimo, muy feliz, de verdad, satisfecho de lo que se ha hecho dentro del Partido Liberal. ¿Cómo llega el Partido Liberal a las elecciones del domingo? Si lo comparamos con el partido que usted recibió tras convertirse en candidato oficial el pasado mes de marzo. Llega triunfante. Vamos a ganar las próximas elecciones, no tengo la menor duda. Todas las encuestas que estamos manejando, la metodología que veníamos manejando desde las internas lo corroboran. Los indecisos han tomado una decisión y es que Luis Zelaya representa el futuro y sobre esa base, no queda la menor duda, Luis Zelaya es el próximo presidente de Honduras. ¿Cómo ha encontrado a la base con relación a los conflictos que se fueron superando durante estos 90 días de campaña? ¿Ha logrado ya la unidad granítica? ¿Siente que tiene una solidez que le permite competir en iguales o mejores condiciones que los otros partidos que luchan por ganar la presidencia este domingo? El Partido Liberal hace un año estaba en condiciones de desánimo, resentido consigo mismo, partido, porque algunos estaban apáticos de participar, de volver a enarbolar la bandera rojo, blanco, rojo. Hoy es todo lo contrario. Hoy muchos liberales que habían estado apáticos, otros que se habían ido a otros partidos, han regresado al Partido Liberal porque saben que este Partido Liberal es un partido con un nuevo liderazgo, que está recuperando esa identidad ideológica que había perdido y que tiene verdaderas posibilidades de ganar las próximas elecciones. Y ante eso, y eso es irrefutable, no es el mismo Partido Liberal hoy de lo que era hace un año. ¿Qué le hace tener esa seguridad, esa garantía? Porque así se mostró en la primaria. Sí, los números, y más bien cuando la gente vio que había ganado por la diferencia que había ganado, me decían, ¿no le sorprende? Y yo respondí, no, a mí no me sorprende, yo sabía los números. Y se hizo ahí un estigma de que yo era prepotente o soberbio. No, es un tema de números, Chendo, hay una metodología atrás y sobre esa base nos mantenemos. Yo he sido un hombre de números, siempre lo he sido. Y te reitero, los números nos respaldan. Luis Zelaya es el próximo presidente de Honduras. Superadas todas las diferencias que se mantuvieron durante la campaña con algunos liderazgos que hicieron a algún sector de su partido pensar mal, porque usted se paró en 30 y dijo esto no va y esto va así. Totalmente superadas. Recuerda que el Partido Liberal es más que nombres propios. El Partido Liberal es su base, es su gente, es ese liberalismo noble y genuino que hay en cada rincón del país. Y hoy ese liberalismo se ha levantado. Y cuando el Partido Liberal se levanta, nada ni nadie lo detiene a la victoria. Es como un río cuando se desborda, no hay muro que lo contenga. El partido que
se desmembró tras los acontecimientos del 2009. ¿En qué medida lo siente recuperado en este momento? Totalmente. Y esa lápida la vamos a poner el 26 de noviembre, cuando el Partido Liberal gane. Esos acontecimientos del 2009, el golpe de Estado del 2009 va a quedar enterrado en una lápida, en una historia negra del partido. Pero a partir de ahí miramos hacia el futuro. Yo no veo hacia el pasado. El pasado se dio. Aquellos que tuvieron que ver tendrán que responder ante ellos mismos, ante el liberalismo y la historia. Yo represento el presente y el futuro del Partido Liberal. ¿Logró congeniar Luis Zelaya Medrano la base, el campesino, el hombre de a pie, con las cúpulas dentro del Partido Liberal señaladas por las negociaciones que se cuestionó realizaron y que llevaron al Partido Liberal a bajar su popularidad ante el pueblo hondureño? Eso fue uno de los factores claves. Había un divorcio entre la cúpula y la base del partido. Su militancia estaba resentida por esas actuaciones, pero vieron en Luis Zelaya la persona que no tuvo nada que ver y que vino a darle un aire de frescura al liberalismo. Créeme que a mí se me enchina la piel, de verdad a mí me conmueve. Cuando yo voy a comunidades, a San Marcos de Ocotepeque, cuando voy a Badoancho en El Paraíso, a Lubarén, Curarén, que nadie va a esos municipios, son como olvidados, la gente llega, Chendo, te da la mano y tú ves que gente que trabaja la tierra, que son las manos las que hacen su producción y las ves callosas, laboriosas, y te dicen mi presidente y te abrazan y no te piden nada. Ellos no andan detrás de una chamba. Es un sentimiento genuino, de verdad genuino, ese liberalismo noble y transparente que no te pide nada a cambio y lo necesita todo. En cambio hay otro liberalismo que no necesita nada y te pide todo, ¿no? Eso lo logró organizar. Sí, totalmente. Se superó ya lo que pidió en su momento Gabriela Núñez, que les hizo dudar a algunos liberales, lo que pidió Elvin Santos. No, totalmente. Elvin Santos se logró un consenso en la suplencia que siempre había sido así. Lo único que establecía yo como regla era que aquellos que habían presentado una renuncia irrevocable, es irrevocable. Y tanto Juan Carlos Barrientos como Faisy Cafi presentaron renuncias irrevocables. Siendo así, se buscó una tercería y Elvin Santos lo propuso y está ya inscrita como suplente. Ese es un tema superado. Usted es un hombre que viene de la empresa privada, de dirigir una universidad en nuestro país. ¿Es este mundo de política al que entró lo que tenía visualizado o lo que aspiraba o le tocó aprender sobre la marcha? De todo un poco, aprender obviamente por una actividad nueva, pero aquí se da y se refleja la naturaleza humana. Aquí en política tú ves a florecer, ¿no? Esas virtudes y bajezas humanas también. Pero es la naturaleza humana, reitero, es un tema de tratar personas, egos de las personas, hipocresías, pero para mí es normal. Al contrario, trato de no desviarme de ese mundo, por eso yo te digo, yo soy una persona de números, me dejo llevar por números, veo las evidencias, pero a mí me sorprende la desinformación, esa estrategia que utiliza el Partido Nacional en este momento, porque va perdiendo y usa una estrategia de desinformación, de buscar minar la credibilidad, pero no, eso no me sorprende, eso es parte de estrategias, ¿no? ¿Qué le ha marcado de esta actividad política que arrancó ya hace más de un año y que culmina este domingo? La gente. Esas visitas que te digo a Badoancho, a Lubarén, a La Libertad, a Curarén, la gente echando por mucho. Fíjate que cada lugar que voy, a cada municipio me piden una ambulancia, porque tienen que sacar a sus pacientes heridos, enfermos, los tienen que sacar en esas carreteras que están deshechas en estos municipios, que se tardan 4 o 5 horas de venir desde Curarén a Tegucigalpa y traen a los enfermos en una paila, ¿no? Entonces la gente te pide una ambulancia.
Así de sencilla, esa necesidad tan básica, ¿no? Entonces, obviamente, la gente, por mucho la gente. ¿Qué tanto cambió la política en la actual campaña con las nuevas regulaciones? ¿Benefició o afectó al Partido Liberal este proceso? No, benefició únicamente al Partido Nacional, porque el Partido Nacional estaba en el poder, está en el poder, y ellos han hecho abuso. Y te doy un ejemplo, pusimos un banner, una manta en el Estadio Nacional, en el muro, no en el estadio, en el muro que va hacia la calle, que va a dar y por órdenes de la alcaldía, pues lo mandaron a quitar. Información que me llegó a mí es que el mismo Juan Orlando pidió que se quitara, ¿no? Entonces no podemos llegar a ese nivel de sectarismo, porque el reglamento manda no poner en puentes, pero esa no está en un puente, está en un muro, estaba bien, con los permisos y todo, pero bueno, ese es el grado de desesperación y nerviosismo que tiene Juan Orlando Hernández y sus más cercanos colaboradores. ¿Funcionó la ley de política limpia y sus comisionados o no? No, no creo que haya funcionado, pero es un primer paso, es importante. Obviamente. ¿Qué correcciones haría usted? Controlar los recursos del Estado. Cuando tú entregas bolsas solidarias, cuando hay una crisis como la que se dio de las lluvias, y esa ayuda la entregan activistas políticos, y ahí están las grabaciones, ahí están los videos, y cuando va con la foto del presidente de la República, obviamente eso no es política limpia, ¿no? Está con nosotros esta noche al banquillo el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya Medrano. En breve hablamos de las propuestas de gobierno y los ejes bajo los cuales pasaría un gobierno dirigido por él. Tu voto cuenta. A la McDonald's. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Luis Zelaya Medrano, candidato del Partido Liberal. Los ejes de su gobierno los fundamenta en áreas puntuales: infraestructura, salud, educación, seguridad, generación de empleo. Son 5 ejes fundamentales. El primero es reconstrucción del Estado de Derecho e institucionalidad. Si no hay una institucionalidad sólida, ningún modelo de desarrollo va a funcionar. Y cuando hablo de institucionalidad es que las instituciones funcionen, que el Tribunal Supremo Electoral se despolitice, al igual que el Registro Nacional de las Personas, que el Tribunal Superior de Cuentas cumpla con su labor. Fortalecer la institucionalidad, respetar la jerarquía de las instituciones, como las Fuerzas Armadas, como la Fiscalía, y que no haya injerencia política más allá del límite que establece el respeto a la institucionalidad, que hoy lamentablemente no hay. No hay una verdadera independencia de los poderes del Estado y se ha socavado el Estado de Derecho desde que Juan Orlando Hernández, sistemáticamente siendo presidente del Congreso, ha debilitado el Estado de Derecho para buscar una reelección ilegal, que ya todos sabemos y no vamos a ahondar. El segundo es seguridad ciudadana, seguridad humana, en un modelo, porque la seguridad son 3 pilares: reacción, disuasión y prevención. Solo nos hemos enfocado a reacción. Hay que tomar temas de disuasión, fortaleciendo el Ministerio Público y las unidades de investigación, siguiendo con los procesos de depuración de la policía, y no solo depuración, sino certificación, y también incluir otros operadores de justicia, fiscales, jueces y fuerza militar también, las Fuerzas Armadas. Luego el tema de reactivación económica para la generación de empleo, ese es el tercer eje, es fundamental, es el problema principal que tiene el país, la generación de empleo. Y ahí tenemos el tema de los agroparques, con los cuales nosotros, sin ceder soberanía, podemos generar empleos. Cada agroparque son 12.000, 15.000 empleos directos, igual número de empleos indirectos, 85% de estas son mujeres, que eso es muy importante. Ya hicimos un estudio de prefactibilidad y fácilmente podríamos tener agroparques en 12, 14 departamentos del país. Quien hizo el estudio es un experto mexicano que ha venido ya 3 veces a Honduras y que es el que hizo este modelo en Querétaro.
Querétaro es el estado de mayor crecimiento económico de México en los últimos años. Hace 10 años no habían agroparques y hoy es un ancla de desarrollo de Querétaro. Podemos replicar ese modelo, podemos hacer aeropuertos logísticos para ese proyecto. Villeda Morales, que al igual que el aeropuerto de Guadalajara, durante el día es un aeropuerto de pasajeros y en la noche se convierte en un aeropuerto de carga. Eso lo podemos hacer en el aeropuerto Villeda Morales. El aeropuerto El Golosón, que ha estado prácticamente abandonado, lo podemos convertir en un aeropuerto de carga para los productos de Colón y de Atlántida, que son, cabe señalar, de los departamentos que han sufrido más el tema económico por el narcotráfico, pero no hay que estigmatizarlos, son departamentos de gente trabajadora, luchadora, que nosotros podemos desarrollar. Luego crear toda la industria de servicios compartidos. Honduras es el país que está teniendo el bono demográfico más importante de Latinoamérica. Hay jóvenes, pero no tienen oportunidades, hay que prepararlos. Y el tercero es privilegiar la industria local. Para eso vamos a eliminar el 1.5% porque es confiscatorio e inconstitucional. Tenemos que fomentar la industria local, particularmente la pequeña y mediana empresa. Y el cuarto eje es educación, salud y protección social. El modelo educativo es un modelo fallido. No estamos enseñando a nuestros jóvenes a la vida. Tenemos que reconfigurar el currículum. Nosotros los hondureños somos los que debemos decidir qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. No es un tema de adaptar de fuera. Tenemos que integrar valores a la educación. Caímos en el error, Chendo, de que la educación es laica. Y la educación es laica, no hay ninguna discusión. Pero por alejar a Dios de las escuelas, terminamos alejando los valores. Valores cívicos, morales y espirituales deben regresar a las aulas de clase, porque la educación es formativa, más que instructiva. Asimismo, una educación bilingüe, tecnológica, pertinente, orientada al empleo y basada en el espíritu de emprendedor. Vamos a transformar el INFOP en un centro de educación superior, técnico vocacional. Y el tema de salud hay que descentralizarlo. Obviamente hay un modelo fallido en salud. En los últimos 4 años se ha deteriorado y ahí están los índices de desarrollo humano que son innegables. Y el tema de protección social, somos el país con menos cobertura de protección social, debe avanzar para un modelo integral, universal y autosostenible. Y el último eje, el quinto, es un gobierno tecnológico y eficiente. Esa ineficiencia del Estado, el no tener una plataforma tecnológica, es parte de lo que lo ha hecho caer junto con las cargas excesivas tributarias en temas de competitividad. Caímos 8 puntos en el índice global de competitividad y 10 puntos en el índice del Banco Mundial Doing Business. Honduras no está siendo competitiva. Muy bien, hemos dejado que nos exponga, ahora vamos a ir hablando individualmente de cada uno de ellos. El tema final que me abordó, la educación, que es parte de una pasión suya, cómo lograr ese compromiso, no solo del Estado, sino del padre de familia y del docente para mejorar las condiciones, y no solo en enseñanza, sino de infraestructura. El tema de los 200 días de clase y lo salarial. ¿Qué visión tiene Luis Zelaya para convencer a los maestros que entren también en esta política que usted tiene como visión de país? Son 3 ejes fundamentales en la educación. El primero es el currículum. Nosotros no estamos enseñando para la vida. Y te doy un ejemplo. En Honduras la educación es como una carrera de maratón. Comienzan muchos, terminan muy pocos. La cobertura en el ciclo inicial es de 92%, no es mala. Pero a la universidad apenas llegan un 14-15%. Y de esos... ¿Cuál sería la media ideal en una administración de Zelaya Medrano? Enseñar para la vida. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos en el currículum clases de computación, de química, de biología, de física y no hay laboratorios. No van a aprender los muchachos. Pero no hay clases que le enseñen a trabajar. ¿Cuántas mujeres no salen del colegio y van y ponen un salón de belleza o trabajan en un salón de belleza y no tienen una clase de contabilidad? No saben cómo manejar una chequera. No saben lo que es manejar un inventario. No saben el tema de servicio al cliente. No saben el tema de crear un plan de negocio para poner su propio negocio. Tenemos que cambiar.
asumimos que todos van a ir a la universidad. No es cierto. Tenemos que buscaría aliados estratégicos fuera del país. Claro, y ahí está el tema de la educación técnica vocacional. Fui a Alemania invitado por la Fundación Naumann. Yo puse sobre la mesa el tema de educación técnica vocacional en Alemania, porque Alemania es un estado del arte en temas de educación técnica. Entonces tenemos que articular el sistema para aquellos que van a ir a entrar temprano al trabajo, que es la mayoría, el 85%, y apenas el 15, 16% que va a entrar a la universidad. Entonces, acomoda el modelo a esa realidad del país. ¿Y cómo empoderar al ciudadano, al estudiante en este caso, que se compromete y asuma también los cambios? Porque el problema que históricamente tenemos aquí en el país es que si tocan algo que no les gusta, están los ejemplos de la universidad. No, pero ahí está, pero el ejemplo, Chendo, es claro, porque los muchachos hoy salen del ciclo básico, salen de su educación media. ¿Y cuál es la queja de los empresarios? Que no saben nada. Porque claro, no les enseñaron lo que deberían haberles enseñado. Entonces la frustración de los jóvenes es mayor. Al contrario, cuando tú les vas a dar aquello que les va a servir para la vida, tomando en cuenta educación bilingüe, lo he dicho, fui el candidato que lo puso sobre la mesa. Los muchachos tienen que saber otro idioma. Hoy es un elemento competitivo saber otro idioma. El tema tecnológico, tienen que saber manejar tecnología básica, pero lo tienen que saber hacer. Entonces, si articulas eso, ellos son los primeros beneficiados. Ellos van a saber que cuando salen de la escuela van a poder trabajar y van a poder hacer algo. Y ahí van a poder darle el escalón, porque la educación es una escalera social, a otro nivel, si quieren el nivel universitario o el nivel técnico profesional. El otro eje es el proceso de enseñanza-aprendizaje con los docentes y los padres de familia. Totalmente de acuerdo, es pilar fundamental. Establecer un marco, una ley marco que respete las conquistas salariales de los docentes, pero a la vez que asuman las responsabilidades que esto da. ¿Y ha revisado, ingeniero Medrano, los impactos fiscales de cumplir con las demandas salariales de los docentes? Sí. Que no vendrá a trastocar otros programas que en una economía emergente abundan las dificultades y vivimos tapando un portillo y abriendo otro. Pero hay que hablar algo, Chendo. Educación y salud son prioritarios. Y han caído. ¿Usted le apostaría más a esas dos áreas? Más que cualquier otra. Claro, totalmente. El presupuesto de la República, cuando Juan Orlando Hernández tomó posesión, eran 144 mil millones de lempiras. 144. El presupuesto de 2018 es 242 mil. 100 mil millones al año más de lo que era hace 3 años. O sea, se han dado recursos, claro. Apretamos los impuestos, por eso la carga tributaria pasó de 14-15 a 18.2, la más alta de Centroamérica. Se subió de 12 a 15% el impuesto sobre ventas y una serie de que no vale la pena mencionar, pero esa carga tributaria se reflejó en los ingresos, obviamente, pero se han utilizado en programas sociales sectarios que no han beneficiado la pobreza del país. En los últimos 10 años y particularmente los últimos 3 años, 4 años o los 8 de gobierno nacionalista, la pobreza ha aumentado 6%. ¿Y tiene la claridad de cumplir Luis Zelaya Medrano con estas propuestas de campaña? Perdón, antes de eso, y la tercera es infraestructura. Tú sabes que en los últimos 4 años el gobierno no ha invertido un tan solo 5 en libros de texto. O sea que han pasado 5 o 6 generaciones de jóvenes en las escuelas sin tener un texto en sus manos. ¿Cómo van a aprender? Entonces, nos quedamos con el esquema de los 200 días de clases, que claro, se rescató, eso es incuestionable, de la anarquía del sistema hace 8 años, perfecto, pero en todo ese periodo no comprar un libro de texto, ¿cómo están aprendiendo los niños? Tenemos niños de 7, 8 grados, te lo dicen las maestras, que no saben leer ni escribir, porque se aplicó el esquema de pase automático para mejorar los índices de repitencias y maquillar. ¿Usted cambiaría esos esquemas? Totalmente. ¿No apuesta por eso de promover de primero a segundo? Es el aprendizaje, es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale más que el niño aprenda lo que tiene que aprender, que le va a servir para la vida, a un esquema de aprobación automática para mejorar o maquillar índices
de repitencia en el sistema. Y tiene claro ese escenario. Totalmente, me he dedicado A toda los la vida a ello. políticos se les critica porque durante campaña prometen el cielo y la tierra y después cuando al ejercicio o a la administración del Estado la realidad es otra y cambian. Y luego en el caso de la educación pueden tener protestas, manifestaciones. ¿Cómo reaccionaría ante ello Luis Zelaya? Nada, te doy un ejemplo, una anécdota. Cuando estábamos en la universidad en Ceutec, yo implementé la enseñanza bilingüe, que todos tenían que saber inglés. Y uno de los que más se quejaban era la carrera de contaduría pública en Ceutec. Y me hicieron revueltas, los muchachos, los maestros, la gente de admisiones. Yo les decía, no, tienen que aprender inglés. Nosotros sacábamos cada año el estudio de empleabilidad. La empleabilidad en Ceutec, el año pasado que yo dejé la universidad, el estudio decía que era 92% en aquellos jóvenes que, después de 3 meses de graduados. ¿Y cuál crees que era la carrera que más empleabilidad tenía en Ceutec? Contaduría pública. ¿Y por qué crees que era contaduría pública? Porque sabían inglés, porque en Honduras los contadores públicos no sabían inglés. A veces como líder tú tienes que tomar decisiones y recibir críticas de aquellos que se van a beneficiar de tus decisiones, pero que ellos no lo saben. Pero si tú estás claro de cuál es tu visión, qué es lo que el país necesita, te digo, yo estoy a prueba de críticas. Es decir, Luis Zelaya, si hay manifestaciones, si hay tomas y la razón no las tiene, los desaloja. No es una forma, te lo aseguro, no lo estás viendo como que yo me voy a imponer. No, cuando los padres de familia saben que las decisiones se están tomando en el bien de sus hijos, ¿quién te va a reclamar que le vas a estar dando libros de textos a los niños? Que le estás educando en otro idioma. No, créeme que no se va a dar. Va a ser un proceso de diálogo en beneficio de los estudiantes, porque aquí el sistema es los estudiantes, son nuestros hijos los que el futuro que determina. Nosotros tenemos que decidir qué es lo mejor para ellos. Está con nosotros esta noche al banquillo el candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya Medrano. En breve continuamos. Al banquillo el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Históricamente los reclamos para quienes nos gobiernan están también enfocados en el área de la salud. Aspiramos a tener un pueblo sano, cosa que es bien complicado en las economías emergentes. ¿Cómo se está enfocando Luis Zelaya para mejorar las condiciones del sistema? Son 3 cosas. Primero, descentralizar. Creo en el modelo de descentralización de la salud. Aproximadamente el 70% de los pacientes que recibe el Hospital Escuela o el Catarino Rivas son de fuera del interior del país. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera descentralización en los hospitales regionales. Los programas que se han implementado en los últimos años, ¿qué visión tiene de ellos? El sistema está estructurado bien, o sea, con los Clippers, los Sésamos, luego los hospitales regionales y luego los hospitales de especialidades. O sea, el sistema está bien diseñado, pero se ha descuidado los hospitales regionales, bajo el esquema, obviamente, de centralizar, ¿no? Y ahí es donde creo que hay que mejorar en el tema de descentralización. Segundo, una gestión administrativa diferente, centralizar el tema de compras, y ahí hay un tema de corrupción que se ha habido en las áreas de salud. Hay que hacer una gestión operativa, una reingeniería del sistema operativamente hablando. Reitero, el modelo es correcto, pero hay que hacer una gestión más eficiente. Y ahí es donde cabe el tercer factor, que es el tema de crear una plataforma tecnológica que está asociada a nuestro quinto eje, que es gobierno eficiente y tecnológico. Cuando tú vas a un hospital en Juticalpa, en Choluteca, donde sea, te remiten como paciente y te remiten en una receta. No hay un expediente único ni electrónico. Entonces, cuando llegas, tienen que volverte a hacer los exámenes y la gente los tiene que cobrar. No sabe cuál es el expediente clínico porque no hay una plataforma tecnológica. Y no solo eso, cuando tú llegas hoy, y estoy siendo literal,
Si tú quieres llevar y ver un especialista, un endocrinólogo, porque tienes la azúcar alta, por ejemplo, te vuelven a hacer los exámenes y te dan cita para marzo del otro año. Estoy siendo literal, porque el sistema también se articuló que la consulta externa solo es en la mañana, asumiendo que los médicos iban en la tarde a sus clínicas privadas. O sea, espérame, pero hay médicos desempleados. ¿Por qué no estableces entonces la consulta externa diurna y en la tarde vespertina y matutina? ¿Son los médicos un sector de privilegio en el país, considerando de que tienen jornadas de trabajo máximas de 6 horas, cuando lo normal de un ciudadano y con salarios bajos son 8 horas? Hay que hacer revisiones en esa área desde su óptica. Hay que hacer ingeniero. revisiones en todas, entendiendo que no hablo de privilegios, porque yo hablo de un modelo de desarrollo inclusivo sin privilegios para nadie, oportunidades para todos. Pero hay tres en la escala de la sociedad que deben tener un papel preponderante, que son los policías, los docentes y los de servicios médicos. En Japón, Chendo, solo se le hace reverencia a las personas mayores y a los docentes. O sea, en la escala de la sociedad, estos tres ejercen un papel preponderante y sobre eso hay que trabajar, pero claro, todos tenemos que esforzarnos y debe prevalecer la meritocracia y la rendición de cuentas. En el manejo del sistema de descentralización del sistema sanitario, ¿qué piensa de los programas desarrollados ahora el Hospital de San Lorenzo? El Hospital de San Lorenzo. El Hospital Escuela Universitario. El Hospital de San Lorenzo creo que es un ejemplo a seguir. Ese sería un modelo que podría observar. Ese es un modelo a replicar muy interesante. Ingeniero Zanaya Medrano, otro de los planteamientos, la generación de empleo, el financiamiento, que es fundamental para potenciar áreas como la infraestructura, la telefonía, telecomunicaciones y el sector agrícola, como un país con vocación estrictamente al campo. Honduras es un país agrícola. Hay 2.5 millones de hectáreas fértiles, de las cuales están en producción 1.1. Hay mucha tierra ociosa en el país. Tiene una posición geográfica privilegiada. Te decía hace unos minutos el modelo de Querétaro en México. Hace 10 años en Querétaro no había un tan solo parque agroindustrial. Hoy es líder en el estado en México y es de los estados de mayor crecimiento económico en México. Y ahí, sobre esa base, tú estructuras lo que son la producción en invernadero, 96% es de exportación, 85% de quienes trabajan son mujeres, evitas la emigración del campo a la ciudad porque llevas el trabajo al campo. Vamos a tener parques agroindustriales en El Paraíso, en Olancho, en Colón, en Atlántida. Hicimos el estudio de prefactibilidad, las condiciones están. Y tú tienes la producción de Colón y Atlántida, reconviertes el aeropuerto del Golosón en un aeropuerto logístico privado, porque se privatiza todo el proceso de lo que son los bodegajes, los frigoríficos, la preliberalación y todo el modelo aduanal que va alrededor de este modelo de desarrollo. ¿Y qué infraestructura adicional va a necesitar? No es mucha. Lo que pasa es que aquí jugamos con los proyectos. En todas estas áreas que busca desarrollar y que las sectoriza, ¿cuántos empleos siente capacidad de desarrollar anualmente? Cada parque agroindustrial genera entre 12.000 y 15.000 empleos directos e igual cantidad en empleos indirectos. Si tú estás hablando de 14 al menos, 14 parques agroindustriales en 14 departamentos, es de multiplicar 14 por 30.000, son cerca de 420.000 empleos. ¿Y siente el compromiso del sector privado nuestro de respaldar estas iniciativas? Sí. ¿O habrá que ir a buscar socios estratégicos fuera de Honduras? Hay dos, porque recuerda, imagina en los años 90 la maquila textil, solo que era un rubro textil, ahora es agroindustria. Es la parte agrícola. Y nosotros no importamos la materia prima, sino que la materia prima es nuestra, es de aquí. Y ese modelo, replícalo en 14 departamentos del país. ¿Qué pasa en este sentido? El modelo de negocio, si lo quieres ver así, tiene 3 aristas. Uno es de bienes inmuebles.
La gente que hoy pueda tener la tierra ociosa, la puede alquilar. Y puede, como en una maquila. ¿Te acuerdas que aquellos hacían las naves industriales y todo? Ese es un modelo y tú lo alquilas. Ese es parte del modelo de negocio. El segundo es toda la construcción que se genera, porque hay que construir las naves y los invernaderos. Y el tercero es ponerte a producir directamente los vegetales y toda la producción agrícola que se genera. Te reitero, el 96% de la producción es para exportación, totalmente para exportación. Y hay inversionistas holandeses interesados, yo me he reunido, alemanes, americanos, que están buscando tierra, porque lo que no hay en el mundo es tierra, y Honduras tiene tierra, tiene las condiciones. Y tenemos el ambiente, la seguridad jurídica, que sea el atractivo. Sí, ahí está la ley que generó las maquilas. Es la misma ley, no hay que inventarse otra. Ahí está la ley. Todo lo que las zonas industriales de procesamiento, en aquel momento era procesamiento textil, maquila, ahora va a ser procesamiento de productos agroindustriales. Usted me habló también en un primer eje, el respeto a la institucionalidad, y aquí entra mucho en juego lo político. Elección que se decide el domingo y que elige diputados. Por ahí pasa mucho de lo que va a definir la ruta del país en los próximos 4 años. ¿Siente compromiso de esos diputados de su partido y que no se van a terminar acomodando? Porque muchas de las decisiones que se tomaron fue con la conciencia y el voto favorable de diputados de su partido. Eso es clave, pero hay que entender que ahora en el partido hay un nuevo liderazgo. Un liderazgo que ha estructurado puentes de comunicación entre la bancada y las autoridades partidarias, que se había roto, ¿no? Y en años anteriores. Pero aquí hay una línea partidaria, y esa línea partidaria se aferra a los principios y los estatutos del partido. ¿Qué vamos a hacer? Prevalecer el diálogo, basados en los principios del partido, en los principios del liberalismo. La gente va a tomar una decisión, claramente, pero hay que devolverle la institucionalidad al país. La reelección es ilegal. Aquí mismo en este hotel tuve reuniones con la jefe de la misión de la Unión Europea, y ella claramente establece que la Unión Europea espera la reglamentación constitucional de la reelección. Aquí lo quisieron manipular diciendo que la Unión Europea pedía que se reglamentara. No, sí, constitucionalmente. Y cuando dice reglamentar constitucionalmente, es que la misma constitución lo establezca. ¿Y cómo puede ser eso? Única y exclusivamente a través de un plebiscito, que no se hizo. Siendo presidente de la República, voy a hacer un llamado a que establezcamos un plebiscito para que el pueblo decida si quiere o no quiere reelección, porque hoy es ilegal. ¿Y qué va a pasar si un diputado de los suyos se sale de la línea? Usted es el presidente del Consejo Central Ejecutivo, y la costumbre de los liberales es de ser rebeldes, de tomar decisiones individuales. Si Luis Zelaya y su junta directiva plantea determinado tema y da una posición, pero allá en el hemiciclo cambian, no, es un tema de diálogo y de convencimiento. Y en el pasado, muchas cosas hay en el pasado que hoy no se hacen. Se participaba en una elección, no se quedaba en la elección y se volvían a inscribir. Eso ya no pasa en el partido. ¿No es imposición? No es imposición. Está con nosotros esta noche al banquillo el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, Luis Zelaya Medrano. En breve continuamos. Tu voto cuenta. A la McDonald's. La urna móvil de Dibujando tu Voto salió a la calle a preguntar qué le pediría al próximo gobierno de Honduras. Seguridad, empleo, educación, menos corrupción, mejor economía y salud fueron las principales necesidades en las cuales coincidieron cientos de hondureños. Con la ayuda de Alan McDonald pudimos dibujar tu voto. Recuerda que tu voto cuenta este 26 de noviembre.
Sigue con nosotros esta noche en vivo el candidato presidencial del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Estamos desde el Hotel Real Intercontinental, a 6 días de las elecciones. Ya en la recta final. Ya... ¿Qué hará estos días? Ya no se permite la campaña, es más de propuestas. No, planificación. Es un tema de planificación, ultimar pequeños detalles para el día de las elecciones. Y entrevistas para ¿Nervios? Presentar los normales, la adrenalina obviamente se te acelera, pero no muy tranquilo en ese sentido. ¿Concilia el sueño? Sí, más bien mi esposa me reclama porque ella dice que ella es la que no duerme y yo sí me duermo tranquilo. No pierdo el sueño con facilidad. ¿Está pendiente de comunicaciones? ¿Llama a cualquier hora de la noche para establecer qué está pasando en alguna zona? ¿O ya es más de un análisis y reflexión este silencio electoral? Sí, yo tengo un estilo de liderazgo, llamémosle de gerencia, que yo delego, yo empodero a la gente. Yo ni me considero todólogo, ni me considero alguien que va a tomar decisiones unilaterales. Yo delego y sobre todo empodero a la gente. Y en ese caso tenemos una estructura dentro del partido, hay un coordinador nacional de campaña, hay un gerente de campaña, hay quienes están trabajando en la parte electoral, otros en lo que es el sistema de cómputo, otros en lo que es la logística del día a día. Así que bajo ese esquema la estructura avanza. ¿Se ha molestado durante esta campaña por algo? ¿Le ha generado inquietud? ¿Ha reclamado a las personas que están a su alrededor? Sí, seguro alguna que otra cosa, pero temas de forma, nada de fondo. Se ha querido estigmatizar de que Luis Zelaya es X o Y, la gente a veces no me conoce. Se dio un incidente en un programa de televisión donde yo dije un exabrupto, pero pedí perdón por lo que dije, pero no por lo que me motivó a decirlo. Pero en ese sentido, no, soy una persona de carácter, lo reconozco, pero no, tampoco es nada de exabruptos o llamadas de atención fuera de tono. No soy de esas personas. El tema de la seguridad siempre forma parte del debate en la campaña electoral. ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Cómo espera enfocarlo? ¿Y qué rescataría de lo que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, en el proceso de depuración de la policía? Seguir con el proceso de depuración, ¿no? En ese sentido hay que seguir. No solo depurar, certificar. Y reitero, no solo a los policías, sino también a los otros depuradores de justicia, por ejemplo, fiscales, jueces y a las Fuerzas Armadas. El modelo nuestro no solo es reacción, es también disuasión y sobre todo prevención. Porque de nada sirve estar reaccionando cuando el que está alimentando a toda esta delincuencia no se ataca, ¿no? Entonces va a ser un problema insoluble. Yo te doy un ejemplo. Todo lo que se nos vendió mediáticamente del presidio de San Pedrano, cómo estaban todas las condiciones, nos presentaban, habían armas, dinero, las condiciones, habían plasmas, aire acondicionado. ¿Cómo funciona eso? No es que llegan de una casa comercial con un plasma y aquí vengo a dejar a la celda 18 este plasma. No funciona así. Entró por la puerta principal. Hace par de semanas, 2, 3 semanas atrás, se dio una reyerta dentro del pozo en Ilama y todos lo vimos, heridos de bala. Quiere decir que ya hay armas adentro. ¿Cómo entraron? Y yo lo vi, no es que me lo contaron. Sale uno de los mareros, reclusos, con una camilla, hablando por un celular. Entonces, imagínate tú que vienes una familia, un padre de familia que tiene violencia intrafamiliar. Y hay forma y vive en como una casa humilde y luego lo pasas a una casa más amplia, más bonita, nueva. Pero siempre va a haber violencia intrafamiliar. El tema es estructural, el tema no es de infraestructura. En cuanto a otro flagelo, la corrupción, ¿qué tanto hemos avanzado y hacia dónde debemos apuntar como compromiso de país? Sin importar que aquí nos vaya a gobernar alguien liberal, alguien nacionalista, de una alianza u otro partido político. ¿Qué compromiso con el pueblo hondureño, ingeniero Medrano? Es que no lo hemos tenido. En los últimos 10 años no hemos superado la cuenta del milenio por 2 temas, Estado de Derecho y corrupción. $400 millones al año en ayuda concesional
no es préstamo. 10 años, o sea, si tú pones en los 4 años más del gobierno, son 1.600 millones de dólares en un año de gobierno, en un periodo de gobierno. Es una cantidad de recursos. Ahorita tú me preguntabas para esos programas sociales, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde puedes sacar? Si nosotros aprobáramos la cuenta del milenio, en un periodo de 4 años son 1.600 millones de dólares que pueden destinarse a proyectos sociales por Estado de Derecho y corrupción. ¿Quién disminuyó ya se aprobó el capítulo de corrupción, las penas anticorrupción? De 15 a 6 años se redujeron, así de sencillo. ¿Por qué no se aprueba la ley de colaboración eficaz? ¿Quién trató de controlar el CNA? Entonces no hay una verdadera lucha ni hay una voluntad real de combatir la corrupción. En Luis Zelaya sí lo van a encontrar, porque yo tengo otros principios, otros valores y me rijo por otros códigos de conducta. ¿Está listo para alianzas, para conversar con la oposición en caso de convertirse en presidente de la República y no tener mayorías como ha pasado en el actual Congreso Nacional y que pasó también cuando la administración de Zelaya, que hubo que respaldo de otras fuerzas políticas? Total, la política es diálogo, pero diálogos constructivos en bien del país. Y sobre eso estamos claros que debe haber diálogos entre todos los sectores políticos y la sociedad para llevar al país a un tema de gobernabilidad y de paz y tranquilidad. Totalmente de acuerdo. ¿Ha pensado ya o ha maquinado en la estructuración de sus colaboradores, de su gabinete, en una eventual administración suya? Sí, lo tenemos contemplado, pero ahorita estamos enfocados única y exclusivamente al 26 de noviembre. ¿Qué rescataría de los planes de gobierno que ha presentado Salvador Narrala? ¿Ve algo consistente en su propuesta? Bueno, hay puntos coincidentes, hay otros en los cuales no, obviamente, pero en el caso en general, proyectos que el gobierno ha manejado, el tema del orden fiscal es innegociable, el país tiene que manejarse bajo un orden fiscal. El tema de estos parques que se dan, eso es bueno para el país. Todas esas cosas hay que reforzarlas y mantenerlas. Pero de los planes en sí, obviamente hay unos que hay que revisar. Yo no comparto un tema de una constituyente, para mí esa no es la solución del país. ¿Qué diálogo espera mantener con los organismos internacionales que nos mantienen siempre a raya y con revisiones constantes y que nos pintan una macroeconomía bien, sin embargo a nivel de la microeconomía seguimos con falencia? Fíjate que yo tuve una conversación con el Fondo Monetario Internacional, con autoridades, y ellos me planteaban que para ellos 3 ejes eran fundamentales. El primero, orden fiscal. Segundo, un sistema financiero sólido. Y tercero, un modelo económico orientado al crecimiento. Las 2 primeras, orden fiscal y un sistema financiero sólido, innegable. Así hay que hacer. Un modelo de desarrollo orientado al crecimiento. El país ha crecido los últimos 10 años un 2.5% en promedio anual. Eso indicaría que en 10 años al menos un 25%. Pero la pobreza ha crecido un 10%. Sobre todo la pobreza extrema, de 32 a 42%, de acuerdo a la CEPAL. Entonces, ¿qué sentido tiene crecer macroeconómicamente, pero la riqueza no se distribuye? Por eso estamos en el último lugar en el índice de progreso social. Por eso la conferencia episcopal es clara y dice que esa riqueza que se genera en ciertos grupos no está bajando a la población. Está claro, los principales problemas del país es pobreza y desigualdad. De las propuestas del abogado Hernández Alvarado, ¿qué rescata? ¿Dónde encuentra ideas similares y que usted las puede desarrollar? Bueno, no, yo no lo veo de ese lado. Por ejemplo, a mí me sorprende que Juan Orlando Hernández hable de transparencia y rendición de cuentas. Si él es el que estableció la ley de secretos oficiales, si él es el que no ha aprobado la ley de colaboración eficaz. Entonces no hay congruencia entre lo que dice y lo que hace. El tema de la innovación, claro, pues yo he sido parte de ese modelo de innovación en la universidad y sé cómo podemos desarrollar esa innovación en la educación y en la empleabilidad. Entonces no es el tema de decir, porque Juan Orlando Hernández ha estado 8 años en el poder. Sabíamos que era el poder tras el trono. Sabíamos que Juan Orlando Hernández tenía un mentor que era Porfirio Lobo Sosa.
Y Porfirio Lobo Sosa decía que había un delfín, que era Juan Orlando Hernández, eran una dupla. Y nosotros así gobernaron. 8 años en el poder, no hiciste lo que tenías que hacer, ¿cómo podemos creer que va a ser en los próximos 4 lo que no ha hecho en 8? ¿Ha pensado en un gobierno de integración, Luis Zelaya, o más va a apostar por la gente que lo ha rodeado, que le ha acompañado y le ha contribuido a fortalecer su instituto político? No es una combinación, yo creo en personas, hombres y mujeres capaces, que quieren a Honduras, y no me voy a circunscribir única y exclusivamente a una línea partidaria. ¿Usted confía en un hombre que confía en técnicos y también en dirigentes? Políticos y técnicos, que haya la voluntad y que haya ese balance. El país lo requiere, te aseguro. Yo le digo al pueblo hondureño, o sea, sean independientes, sean del Partido Nacional, porque yo sé que hay buenos nacionalistas que no están de acuerdo con Juan Orlando Hernández y cómo él y sus cercanos colaboradores han manejado al país y al partido. A los de mi partido, al Partido Liberal, a los de Libre, que yo sé que en sus venas viene el Partido Liberal y que hoy no ven en el candidato de la alianza que los representa esa línea ideológica del liberalismo social. Que me presten su voto este 26 de noviembre y yo les voy a devolver 4 años de prosperidad como jamás hemos tenido en nuestro gobierno. Ingeniero Zelaya Medrano, le agradezco mucho sus palabras finales al pueblo hondureño a días para que tome la decisión final en cuanto a la elección de un presidente de la República, 3 designados presidenciales, 128 diputados propietarios e igual número de suplentes y 298 alcaldías con sus respectivas regidurías. Este próximo 26 de noviembre tenemos una cita con la historia. Yo le digo a todos los hondureños, a todos, sin excepción, sin importar el partido político, que pongan sobre todo el corazón y la razón para votar por aquella persona que represente sensatez, que no quiere saber ni de anarquías de izquierda, ni nepotismos, ni prepotencias de derecha. Lo que queremos es un centro sensato, racional, que nos dé trabajo, que es lo que más quiere Honduras. Yo les pido un voto con el corazón. Yo se los voy a devolver con 4 años de prosperidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El ingeniero Luis Zelaya Medrano, candidato presidencial del Partido Liberal, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche. Tu voto cuenta. A la McDonald's. Aproximadamente unas 18.128 maletas electorales salieron hoy a los lugares más recónditos del país. El silencio electoral abarca una serie de disposiciones entre pedir el voto y atacar a contrincantes. Se estipula una multa de 200 a 1.000 salarios mínimos a los partidos políticos y medios de comunicación que no cumplan la ley. Autoridades arrestaron hoy a un policía y a un exagente policial por aportar pruebas falsas en la investigación del homicidio de Berta Cáceres. Los capturados fueron asignados al caso de la ambientalista en marzo de 2016. Un mundo sin pobreza y sin hambre son las peticiones más repetidas por los niños y niñas de todo el mundo. Al ser consultados sobre sus deseos del futuro, ha explicado este lunes un comunicado con motivo del Día del Niño el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Ahora, fútbol a fondo. Después, día político. Más adelante, torre de control.